La región de la Araucanía se ubica en la zona central de Chile, 800 kilómetros al sur de Santiago. Tiene una superficie de 31.842,3 kilómetros cuadrados. Representa el 4,2% del territorio nacional continental. Es una zona agrícola privilegiada, buen clima con abundantes lluvias. Tiene 869.535 habitantes. La región presenta un 8,4% de indigencia, un 23,6% de personas en pobreza respecto al 11,7% nacional. En el 2019 se creó el Plan Impulso Araucanía. Se basa en el desarrollo de 3 grandes ejes estratégicos que corresponden a la agricultura, al turismo y a las energías renovables. El pueblo mapuche, gente de la tierra en su lengua, tiene su origen en Mongolia. Una minoría mapuche protesta violenta y militarmente por la reducción drástica del territorio histórico, intentos de disolución paulatina de sus rasgos singulares. Al parecer, esa minoría aspira a la independencia de Chile para desarrollar planes de vida y promover sus propias visiones de bienestar en los territorios que habitan. Existiría entonces un conflicto chileno-mapuche que no ha encontrado aún respuesta a sus demandas históricas, como por la radicalización de las protestas indígenas y la defensa de Chile de su constitución y las leyes. Desde hace 3 meses se encuentra en huelga de hambre el machi Celestino Córdoba, condenado por el homicidio con incendio de un matrimonio de ancianos propietarios de un fundo, mientras cumple una pena en la cárcel de Angol. La huelga de hambre se debe a la denegación de permisos para visitar a su comunidad. Hasta el momento son 28 los políticos mapuche recluidos en diversas cárceles del país, condenados por los tribunales de justicia por delitos comunes. Entre otras cosas, solicitan se cumpla el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El desalojo del municipio de Curaucautín ha sido un episodio que ha generado mayor confrontación y movilizaciones, esta vez a nivel nacional. Bienvenido, embajador Cristóbal Valdés Sáenz. Da gusto precisamente de que podamos el día de hoy hablar de un tema que tiene tantas connotaciones culturales. Chile es un país muy rico, además que ha sabido adaptarse a los cambios, no se ha quedado solo en la parte ancestral, sino que ha desarrollado una gran economía y una visión incluso internacional sumamente interesante que ha logrado internacionalizarse y sobre todo ha logrado modernizar su acuerdo con la Unión Europea, incorporando a las mujeres. Le doy la bienvenida, embajador. ¿Cómo está? Encantado, Isabel, muy bien, muchas gracias. Gusto de saludarla a usted, a su público y a su audiencia y muy dispuesto a contribuir en la medida de lo que es mi conocimiento, mi capacidad, mi interés y el seguimiento que he hecho de muchos de estos temas, a un tema de por sí complejo y que tiene muchas aristas, como es el tema de la inserción del pueblo y la cultura mapuche dentro de la nación chilena. Nosotros tuvimos hace 2 semanas a 2 exponentes, el diplomático Zorrilla nos explicó los procesos catalanes y el proceso vasco. Luego que se mantienen, uno se ha aplacado, el catalán se mantiene en pie de guerra, digamos, y luego el caso italiano, que de movimiento independentista se ha vuelto un partido nacional. Ellos estaban curiosos de saber si en América Latina pasaba algo parecido. Yo les dije que, bueno, habían corrientes, habían ideas. Para ellos fue una sorpresa, porque nos ven, obviamente, como una realidad compacta, que todavía no tenemos el rumbo muy definido, pero nos ven como una realidad compacta. En cambio, vamos a tener para explicar el día de hoy. Me agrada mucho tenerlo con nosotros, porque usted ha sido hasta hace poco profesor de Derecho Internacional y profesor de Ciencias Políticas. O sea que su visión es muy importante para poder entender este proceso y además usted como embajador de Chile
en Australia, donde además ha podido conocer los pueblos nativos de Australia, seguramente su visión es de mucha sensibilidad y de gran conocimiento. Por eso nuevamente le doy la bienvenida, le agradezco que esté con nosotros y usted ha aportado el día de hoy un video. Este video no necesariamente representa en su integridad mis puntos de vista, sino que pretende ser solamente descriptivo y explicativo para situar un poco dentro del contexto general, y está hecho básicamente por movimientos que tratan de postular la idea de que hay que revisar lo que hay que revisar, pero sin violencia en la Araucanía. Mis aportes personales son el haber estudiado mucho la historia de la evolución de la formación de la nación chilena. Hay muchos historiadores muy destacados y durante la conversación posterior podemos relatar un poco las particularidades del pueblo mapuche, su valor, su destreza guerrera y su desempeño durante muchos años hasta la unificación durante la época de la República con el Parlamento de Temuco. Pero creo que el video aporta sin que necesariamente transmita ningún mensaje ideológico. Europa y el planeta es un país colonizado, formado y construido por distintas culturas que habitan su territorio. En Chile se reconocen 8 etnias indígenas precolombinas. Una de ellas es la etnia mapuche. Los mapuches históricamente han habitado de la 8ª a la 10ª región del país. El Estado de Chile, al llegar al sur, entregó a la población mapuche los terrenos que a esa fecha ocupaban, entregándoles títulos de merced. A través de los títulos de merced, el Estado entre 1884 y 1929 entregó a los mapuches 512.000 hectáreas a 82.000 personas agrupadas en comunidades. Entre 1979 y 1992, el Estado dio la posibilidad a las comunidades de subdividir los títulos de merced voluntariamente. El 100% accedió, recibiendo 463.000 hectáreas en títulos individuales. Terminado este proceso, 49.000 hectáreas ya no estaban en posesión de las comunidades, ya que hubo periodos en la historia donde se les estaba permitido vender sus tierras, y muchos lo hicieron. Los mapuches comienzan a fines de los años 80 distintas peticiones de reivindicación de terrenos, lo cual da como resultado la dictación de la Ley Indígena número 19.253 del año 1993, cuyo fundamento principal es la tierra. Esta ley regula la creación de comunidades, la obtención de calidad indígena, la creación y funcionamiento de CONADI y crea un fondo de tierras. El Fondo de Tierras tiene como objetivo comprar terrenos a comunidades indígenas que a lo largo de la historia y por ciertas causas acotadas que señala la ley, los perdieron. Sin embargo, el Estado nunca realizó una cuantificación de la cantidad de comunidades que les correspondía el beneficio, dictando una ley mal diseñada que genera un conflicto en el sur de Chile, creando conceptos como tierras en conflicto, fomentando la violencia. El Estado, desde 1993 a la fecha, ha entregado a los mapuches 256.000 hectáreas entre las regiones 8ª y 10ª. Hoy, los mapuches están en posesión de 800.000 hectáreas aproximadamente en estas regiones. Solo en la Araucanía poseen más de 500.000 hectáreas, mucho más de lo que históricamente correspondía a los títulos de merced. A pesar de haber entregado más tierra de la correspondiente, el conflicto en el sur cada día se agudiza y se torna más violento. ¿Por qué? La ley permite que se junten 10 personas con calidad indígena y formen una nueva comunidad. Así, las comunidades se van subdividiendo. Además, cualquier ciudadano se puede autodefinir como indígena, con la sola declaración del presidente de la comunidad. Resultado: la demanda de tierras cada día aumenta en vez de aminorar. Se crean comunidades nuevas solo para optar a beneficios. Desde el año 93 a la fecha, ya son 3.000 las comunidades y 12.000 las personas que han obtenido la calidad indígena por autodefinición.
Con una ley permisiva y mal diseñada se desata la violencia. Estos últimos 23 años se les ha comprado tierra a las comunidades violentas que han usurpado campos, quemado casas y camiones, postergando a la gran mayoría pacífica. Hay comunidades que ejerciendo violencia se les ha comprado 5 veces más tierras que su título de merced original. ¿Y qué hace el Estado? Año tras año aumenta el presupuesto de CONAVI para comprar más tierras. En 2016, el presupuesto es de 90.000 millones, mismo monto que se destina para todos los habitantes de la Araucanía a través del Fondo de Desarrollo Regional. Con 90.000 millones se podrían hacer 5.000 subsidios habitacionales, sembrar 140.000 hectáreas de trigo, plantar 18.000 hectáreas de frutales, subsidiar becas para 20.000 personas indígenas, entre otras cosas. Esta política orientada en la tierra es incoherente, pues el 65% vive en Santiago, en zonas urbanas, y solo el 25% en el sector rural. Hoy, muchos mapuches quieren, en vez de tierras, educación, acceso a la salud, a la vivienda, trabajo y capacitación. Integrémoslos y hagamos políticas eficientes. Modifiquemos la ley indígena. No más. No más subdivisión de comunidades, no más calidades indígenas por autodefinición. Acotemos la compra de tierras, modifiquemos y modernicemos nuestra política indígena. Más educación, más respeto, más integración, más fomento productivo. No más compras a comunidades violentas, no más violencia en la Araucanía. Araucanía somos todos. Prácticamente un aspecto que ha sido un poco dejada a su suerte la Araucanía por un poco de tiempo, y es más, se la ha tratado de una manera protectiva y ahora estamos en una situación difícil de controlar, porque he estado revisando algunos videos que están muy ligados a sus tradiciones, han cultivado una tristeza bastante amplia en lo que vienen a ser los rituales. Y entonces yo creo que la idea también que existe del plan de la Araucanía significa poder incorporarlos en Chile. Dejo a usted, embajador, que nos explique qué es lo que está pasando en la Araucanía. Muchas gracias, Isabel. El video lo que pretende es hacer un pequeño resumen desde el Parlamento, las legislaciones que han estado imperando desde el Parlamento de Temuco, la propiedad que se reservó o que ocupaba el pueblo mapuche al momento de que se celebre ese Parlamento, que eran 512.000 hectáreas que se le asigna a comunidades que tuvieron un tratamiento. Hay muchas veces que se hacen leyes y que las personas que las hacen seguramente las hacen con la mejor intención, en definitiva producen efectos no deseados. Se legisló y se estableció una situación legal especial para las comunidades indígenas en las leyes de 1920 y se establecieron juzgados especiales. Entonces los propietarios o las comunidades propietarias de territorios indígenas quedaron en situación desmedrada económicamente porque no podían usar las tierras que eran de propiedad de las comunidades como garantía para obtener préstamos o para desarrollar esas mismas tierras. Entonces, muchas de esas tierras estaban ubicadas en distintos lugares del territorio, no lograron ser explotadas, desarrolladas o no lograron índices parecidos de progreso, de contribución al desarrollo como lograban las personas que sí podían pedir crédito o desarrollarlas en base al valor de esas tierras.
Y como también aparece ahí, hubo un periodo en que se permitió la asignación en propiedad individual de las comunidades, de las tierras que eran de propiedad de comunidades, y esto fue acogido por un número muy importante de comunidades que se asignaron propiedades con títulos individuales, y que significó que en un periodo de alrededor de 10 años, 49.000 hectáreas que habían sido de propiedad de las comunidades indígenas en la zona, en particular Mayeco y Cautín, dejaran de ser tierras que estaban bajo la propiedad o destinadas a las comunidades mapuche. Eso se ha revertido, y yo creo que es importante señalar que cuando volvió la democracia y asumió el presidente Elwin en 1992, se hizo un catastro junto con la ley que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, y que aplicó y ha aplicado y ha tenido presupuesto y ha hecho compras importantes, muy importantes de ello, de predios particulares para ser entregados a comunidades. Pero digo, se hizo un catastro en 1992 del número de comunidades y de las reclamaciones por mercedes de tierras que las comunidades reclamaban para sí y que no estaban en posesión de ellos. Esto tenía varios orígenes. Algunos se explican por el periodo en que sí se reconoció la posibilidad de que los titulares de derechos individuales dentro de las comunidades vendieran tierras, pero también se produce por juicios de deslinde o por en algún caso, abusos que pueden haber ocurrido desde 1900. La asignación de tierras indígenas va del periodo de 1891 hasta 1929. Durante ese periodo se otorgan estas 512.000 hectáreas. Hoy día, mediante la aplicación de la ley indígena, que lo que hace es que compra en el mercado privado propiedades que reclaman comunidades indígenas que alguna vez les pertenecieron. Ese es uno de los primeros criterios que se aplica, y que se ofrecen precios de mercado, precios atractivos para que los actuales tenedores, en virtud de los títulos inscritos que los favorecen, las vendan al Estado y el Estado las traspasa a las comunidades. Esto ha sido un proceso que ha tenido algunas tensiones, porque para evitar, digamos, procedimientos violentos, se ha adoptado el criterio de que se debiera favorecer a las comunidades pacíficas que no han recurrido a hechos denominados violentos como toma de terrenos. Entonces, durante distintos periodos presidenciales se ha señalado el criterio de privilegiar en la asignación de tierras, producto de la aplicación de la compra, del programa de compra de tierras particulares para aumentar las tierras en posesión de las comunidades, a las llamadas comunidades que esperan en una lista de espera, que son comunidades pacíficas. Ahora, ha ocurrido también un fenómeno que nadie visualizó al momento en que se dictó esta ley. Porque en ese momento habían alrededor de 1980 comunidades inscritas, registradas como comunidades, y después de la dictación de esa ley y de la asignación de las tierras originales, las primeras 469.000 hectáreas y después las 280.000 más que se han comprado, que llegan a cerca de 800.000 hectáreas en la zona, lo que ha ocurrido es que las comunidades originales han empezado a fraccionarse. Me explico. Había una comunidad, por ejemplo, que se llamaba Lofken, y hoy día tenemos Lofken, la original, que recibió una asignación de tierras, pero de esa, por los hijos y por los descendientes, o por diferencias de enfoque, criterio o convivencia interna, se crea Lafken 2, Lafken 3, Lafken 4, entonces esto es una cosa de nunca acabar, o sea, por
la ley no previó que las comunidades existentes al momento de hacer el catastro se pudieran ir dividiendo. Y esto es un fenómeno que hemos visto. Por ejemplo, una de las más conocidas, una de las más famosas, está en una zona especialmente crítica, donde han ocurrido hechos violentos en más de una oportunidad, que se llama Temo Cuycuy, que está cerca de Ercilla, cerca de la carretera panamericana. Ya va en Temo Cuycuy 6, o sea, han habido 5 divisiones después de la asignación de 1.100 hectáreas a Temo Cuycuy. Hoy día tienen, entre las distintas varianzas de la comunidad original, en su posesión más de 1.960 hectáreas, pero nada asegura que no haya nuevas divisiones. Las reclamaciones de tierras son un tema abierto. El gobierno ha vuelto a precisar que quienes incurran en conductas violentas no van a tener prioridad para asignación de tierras, evidentemente por la pandemia y por los excesos que hubieron, porque desgraciadamente aquí hay una crítica para el funcionamiento de la CONADI. Durante todos los gobiernos se ha probado que ha habido corrupción también, que la acción de CONADI comprando tierras en algunos periodos de forma muy activa se prestó para enriquecimiento de algunas personas y se han abierto algunos procesos mediante el hecho de que se aumentó incluso el precio en que el Estado pagó de lo que el vendedor recibió. O sea, si de repente el Estado aparecía pagando 5,5 millones o 6 millones de pesos por hectárea y el vendedor recibía 4, y había una diferencia que no era menor, que se quedaba en el camino, y bueno, hay investigaciones ahí abiertas entre funcionarios, entre comisionistas que aparecieron, entre encargados de buscar tierras para las comunidades o de ejercer presión a los agricultores para que vendieran, en fin, sin lugar a dudas una ley que con buena intención y buenos propósitos ha producido problemas importantes en su aplicación. Sin duda, usted está focalizando un grave problema con relación a la tenencia de la tierra, a la comercialización de la tierra y a todo lo que se ha hecho alrededor de la tierra. Ellos, mientras tanto, son dueños de un gran territorio que está localizado en la mitad de Chile. A su vez, su relación con Argentina es bastante intensa. Pero por otro lado, el presidente Piñera el año pasado, en el año 2019, prácticamente apenas entrado en funciones, lanzó el Plan para la Araucanía. Este Plan para la Araucanía prácticamente es una transformación de 180 grados en lo que viene a ser la concepción del desarrollo. Se habla de, primero, una concertación con todos ellos, establecer un diálogo. Luego se habla de proyectos, se habla de millones de dólares en proyectos para transformar la Araucanía en agroindustrialización, en temas de incluso energías renovables. Sin duda, una brecha enorme que ellos no sé cuánto podrían gestionar. ¿Qué es lo que usted piensa con relación a esto? Sí, Isabel, conozco bien el Plan Araucanía y creo que también es una muy buena iniciativa, está muy bien diseñado y orientado. Tiene varios ejes principales. Uno es la explotación del llamado agroturismo, digamos, el dar a conocer la cultura de mapuche y la forma de vida y la gastronomía mapuche, etcétera. Incluso hay zonas dentro de esta misma zona donde se han avanzado en el desarrollo de experiencias turísticas que consisten en vivir y alojar en comunidades o en territorios mapuche o en restaurantes de gastronomía mapuche, productos especializados, productos de artesanía. Todo eso ha tenido un grado de desarrollo incipiente, pero interesante. Pero al mismo tiempo yo les recalco que básicamente el agroturismo, que es una expectativa interesante porque esta es una zona que tiene grandes bellezas naturales,
ríos, lagos, bosques preciosos. Esta es una zona que para desarrollar el agroturismo requiere básicamente como condición esencial y sine qua non la tranquilidad, porque nadie va a ir a exponerse a que le llegue o un piedrazo o un balazo. O sea, requiere que los caminos estén tranquilos, requiere que no hayan quemas de propiedades de cualquier naturaleza. En la zona se han quemado escuelas, internados, seminarios de la iglesia, iglesias, tanto de la religión metodista como de la religión católica, y me refiero a un número cercano a 30. No me voy a referir a la permanente quema de camiones o maquinaria forestal. Hay un reclamo, yo creo que la cultura mapuche tiene un compromiso con la tierra muy grande y son muy ecológicos, entonces ha habido un reclamo de lo que ellos denuncian como un monocultivo, y en realidad el monocultivo, que es un tema que se puede analizar científicamente, puede producir en algunos casos grados de acidificación de suelo o puede producir sequía en propiedades que estén aguas abajo. Usted sabe que Chile tiene, como es muy angosto y la cordillera es muy alta y el mar está muy cerca, tenemos un declive muy fuerte. Entonces, actividades que yo desarrollo en la línea central pueden afectar a que haya menos agua disponible en la cordillera de la costa más cercana al mar. Todo eso es un tema digno de análisis. Era mucho más favorable a la mantención de las condiciones de humedad natural del territorio, el bosque nativo, que era menos productivo, que fue explotado hasta cierto grado en forma importante, porque tenía roble, guaye, maderas muy, muy apreciadas, pero que es cierto que se ha reemplazado en algunas zonas no de alguna extensión relevante por bosques de monocultivo, ya sea de pino o eucalipto. Particularmente el eucalipto se responsabiliza de mucho consumo de agua. Yo creo que conozco experiencias de empresas empresas del sector forestal que se han acercado a comunidades y están desarrollando con las comunidades y con el concurso de ellos técnicas de manejo de bosque sustentable, técnicas de manejo de bosque certificado, para que esos bosques puedan, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino que desde el punto de vista de todo su proceso de desarrollo y de creación, tener una certificación tanto ecológica como cultural que permita incluso acceder a mejores precios. Usted sabe que, por ejemplo, en la producción industrial de alimentos, los productos que no tienen determinadas intervenciones químicas en su elaboración acceden al mercado de llamados productos orgánicos, que tiene de repente un premio entre un 12 a un 20% de mayor valor, porque hay gente que está dispuesta a pagar un premio por consumir productos más amistosos con el medio ambiente. También es importante la incorporación, y eso se ha venido haciendo, de que muchos agricultores mapuches, miembros de comunidades, que empiecen y han empezado, y de hecho también conozco experiencias exitosas, a reemplazar el tradicional monocultivo del trigo y o avena también por productos de mayor valor agregado, ya sea el nogal europeo o avellano, o también hay zonas importantes con arándanos. Se está incorporando la vitivinicultura en valles importantes del sur. En esto también influye un poco el cambio climatológico que está experimentando el mundo. La zona tiene menos pluviometría que hace 30 o 40 años atrás. Todavía no tiene la situación crítica de Santiago o de las provincias más al norte, pero eso, con un buen uso del recurso hídrico, si bien, como digo, ha disminuido la cantidad de lluvia y la zona también se ha visto afectada por periodos de sequía,
Eso tiene también algunas cosas que hacen que se abra la posibilidad de cultivos de mayor valor agregado, de fruticultura, plantaciones de manzanos, en fin. Primera cosa que el plan también prevé, el aumento de representación política de parte de los representantes de la Araucanía. Interpelados, han manifestado que no les interesa, que ellos lo que quieren es simplemente que les dejen en paz. Ellos no quieren participar en nada de lo que viene a ser el gobierno central ni el tema de la política, porque en este momento, si no me equivoco, hay solo 2 representantes de la Araucanía en el Congreso chileno. En cambio, deberían ser 6, si no 7, lo cual les ha sido propuesto, pero no han manifestado ningún tipo de interés. ¿A qué cree usted que se deba eso? Porque lo que usted en este momento propone es algo que, como se dice en italiano, andiamo a nozze, ¿no? O sea, por favor, casémonos, vamos rápido, porque es algo productivo, es fantástico. Pero ellos, al parecer, la dificultad es la concepción de lo que ellos consideran desarrollo. ¿Qué es lo que usted opina con relación a esto? En su etapa de autonomía e independencia, y durante la colonia, después del desastre de Tucapel y después del desastre de la batalla de Curalcaba, donde es el único caso en 500 años en el Imperio Español en que el gobernador general o el capitán general del Reino de Chile o la Capitanía General de Chile es derrotado militarmente en ambos casos y ejecutado. En un caso el gobernador Martínez de Oña muere en batalla y don Pedro Valdivia es capturado y ejecutado por una sentencia de un consejo de caciques. Pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué, a diferencia de Perú, donde está el Cusco, donde hay Machu Picchu en ruina, ciudades de piedra, la cosmovisión del pueblo mapuche, su tradición, es un pueblo nómade? Por eso no hay ciudades mapuche, hay cementerios mapuche, hay lugares sagrados para ellos, hay comunidades que fueron reconocidas por el Estado de Chile, pero no hay ruinas de una ciudad mapuche previa a la llegada de los españoles ni posterior. Los españoles trataron, y la iglesia trató para cristianizarlo o incorporarlo a la iglesia, incluso con un programa de esforzamiento de ciudades, no tuvo éxito y se reveló y no hubo presencia mayor del Estado español, salvo por la vía marítima de la costa, desde 1594 hasta 1678-9, que se refunda Valdivia y el fuerte del Río Bueno y otras cosas. Pero hay un gran periodo. La gente piensa que en ese periodo no había contacto entre la colonia española y el mundo mapuche. La frontera era el río Biobío, pero esta era una frontera porosa. Una frontera porosa se llama cuando hay intercambio, había intercambio de cueros, de animales, de grasa, en fin, se vendían y se compraban cosas, había con autorización, se le pedía autorización a los caciques, habían misiones de franciscanos para tratar de llevar la fe al territorio, en fin. O sea, hubo una convivencia, se firmaron sucesivos parlamentos de entendimiento, de acuerdo, también para evitar el cuatrerismo que de uno u otro lado, para que no se vulnerara el río, no se trajeran a la mala productos del sector hermano los mapuches o los mapuches se llevaran animales de colonos españoles. En fin, había una frontera porosa, había contacto en ese periodo, no es que uno hubiera habido contacto. Y lo mismo sucede, usted mencionó Argentina. La frontera delimitada en Santiago y Buenos Aires entre Argentina y Chile era meramente teórica. Por el valle de Lonquimay circulaba una gran cantidad de población mapuche al Neuquén y a toda la zona sur argentina, y pasaban un periodo allá y volvían a Chile. O sea, nunca hubo un reconocimiento de los límites territoriales de los estados soberanos que para nosotros existían dibujados en un mapa.
Entonces, estos son situaciones culturales. Ahora, es requisito para que funcione el desarrollo contemplado y los recursos que se van a aportar para el desarrollo agroindustrial, para el vitivinícola, para los arándanos, en fin, para el cultivo de la rosa mosqueta que sirve para hacer productos de cosmética, en fin, es esencial la tranquilidad y la paz. Por eso que yo creo que lo más fundamental es hablar, conversar y abrir el diálogo. Yo personalmente usted tiene razón, está el senador Huenchumilla de la 9ª región, que tiene antecedentes en Mapuche, ya hay una diputada de Renovación Nacional en el mismo caso. Yo creí que había un tercero, pero en fin, más allá de eso, en el pasado, también en el Parlamento, antes del pronunciamiento militar, el descendiente del cacique que firmó el Parlamento de Temuco en 1891, don Venancio Coñopán, fue diputado mucho tiempo. No sé si les interesa o no. Yo he visto la discusión de la cuota. Yo personalmente, dado que así lo proclama la Constitución, creo que las cuotas de discriminación no son buenas. O sea, yo creo que pueden haber, el día de mañana, en vez de 6, podrían haber 20 dirigentes electos, ¿no es cierto? En definitiva, no hay nada que sobreentienda. Lo que dice la Constitución es que somos todos iguales ante la ley y que la ley reconoce y otorga los mismos derechos y beneficios a todos. Culturalmente, hoy día que conozco la situación de la huelga de hambre, si se pide, si alguien que está privado de libertad pide tener un auxilio de un médico de su cultura, me parece que es lógico que lo tenga, y si esa persona quiere poder visitar un lugar que para él es sagrado, también debiera poder hacerlo con los resguardos correspondientes. Ahora, lo que se pretende es conservar al país como un Estado unitario, con igualdad de derechos, y que no hayan discriminaciones ni para perjudicar ni para discriminar en favor de minorías. Quiero hablarle acerca de la figura del machi. El machi, que es prácticamente un curandero, un sacerdote. Este machi Córdoba, participó en el incendio de un fundo y murieron los ancianos habitantes que estaban en ese fundo. Prácticamente era un rechazo a extranjeros en su territorio. El señor, antes de morir calcinado, ahogado por el incendio, disparó y le cayó una de las balas a Córdoba en el estómago. Por lo cual Córdoba ahora está internado, pero también ha hecho huelga de hambre, y todo el pueblo mapuche pide su libertad. El día de hoy tenemos la buena noticia que el gobierno chileno, o la jurisdicción, porque no es el gobierno, hay división de poderes, la jurisdicción judicial ha determinado que procede la conversión de la detención a libertad. Yo creo que es un buen gesto, pero ya tenemos que ellos no quieren participar en el Congreso. Luego tenemos de que prácticamente consideran gente que debe desaparecer de su territorio los que están viviendo ahí, que son de características, cultura, no precisamente mapuche. ¿Cómo puede esto cambiar cuando hay un machi, que es un sacerdote, que tiene una comunidad a la cual cuida, a la cual cura, a la cual prácticamente forma? ¿Cómo se puede esto contrarrestar? Sí, no es fácil la pregunta, y la verdad es que yo soy, en mi carácter de abogado, igual como usted, colega, yo soy una persona convencida de que es esencial, no solamente, como usted dijo, la separación de los poderes del Estado, sino que también un precepto que está desde la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que terminó con el concepto del ancien régimen y de las clases que tenían más derechos que otras, o dominantes. Yo creo que todos somos iguales ante la ley, y que las conductas que están tipificadas como delito, como usted bien recordaba, el cruel y planificado ataque a la casa del matrimonio Luxinger-Mackay, que habían vivido toda su vida
en ese mismo lugar, digamos. Y respecto de ese predio no había ninguna reclamación abierta ni había ninguna discusión de que pudiera corresponder a estas mercedes que fueron vulneradas o malamente compradas en el periodo de 1979 a 1992. De manera tal que a mí me parece que fue un acto premeditado, grave, que ocurrió de noche, que para el Código Penal chileno es un agravante, con un grupo de personas que participó, que eran sobre 10, que también hacía que no hubiera ninguna proporcionalidad en la posibilidad de defensa de este matrimonio de gente mayor. Ahora, dicho eso, yo decía, si hay costumbres religiosas, médicas, que haya que hacer, que deban ser atendidas, y conozco la figura del machi, es, como usted muy bien lo ha definido, una especie de curandero y asesor espiritual o guía de su comunidad. Hay que dar la posibilidad de que sea asistido conforme a los valores de su cultura. Es muy difícil, porque como también decía yo antes, el Chile, la nación chilena, más allá de que tiene también una fuerte composición de personas venidas de España, pero también, y usted bien lo sabe, en el gobierno entre 1845 y 1860 se fomenta un plan de inmigración, primero de colonos alemanes a la zona de Puerto Montt, Osorno, Puerto Varas, Valdivia, un cementerio alemán, en Osorno hay un cementerio alemán. Después, en el periodo de 1900, se hace todo un programa de inmigración en Suiza y en Francia y se trae, y en Alemania, y se traen colonos a los cuales el Estado chileno les proporcionaba en tierras no reclamadas y que no estaban dentro de los límites de las reservas indígenas. Les 40 hectáreas y una yunta de bueyes, y ellos también ayudaron a desarrollar mucho esta zona. Okay. Quiero hacer otro aporte que es importante y que no se tiene en cuenta cuando se hace el análisis actual. La población mapuche, por razones que básicamente han sido objeto de estudios médicos, y hay varios estudios médicos relevantes al respecto, había disminuido mucho durante el siglo XVIII y XIX, hasta el Parlamento de Temuco. Había disminuido mucho producto de que probablemente llegaron enfermedades provenientes de Europa, tuberculosis, sífilis u otras, para las cuales los pueblos orígenes no estaban preparados, y la mortalidad que hubo fue muy grande. Entonces se calcula que la fecha del Parlamento de Temuco, la población indígena era mucho menor de lo que había sido 2 siglos antes, en esta misma era, ¿no? Que no estuvo sujeta al control del Estado chileno ni de la época colonial. Agradezco las dos preguntas porque son muy buenas, y voy a dar datos públicos, ¿no es cierto? En el año 2011 y 2012 se distribuyó un video en que habían algunos dirigentes de sectores violentistas mapuches asistiendo a cursos de entrenamiento de guerrillas en Colombia. El Ministerio de Defensa de Colombia o el Ministerio del Interior entregó antecedentes a los ministerios chilenos que pusieran estos antecedentes en conocimiento de la justicia. Han circulado profusamente videos que me han llegado a mí en que hay dirigentes de los grupos más radicales de los mapuches visitando Venezuela y teniendo reuniones con Diosdado Cabello, que es el número 2 de la estructura de poder en Venezuela, y en algunos casos también con Nicolás Maduro. Y existe reportes importantes de contactos de asistencia de algunos
jóvenes chilenos de esta etnia en cursos de guerrilla en Cuba. Esas son las informaciones que han circulado a nivel público. A mí no me consta, porque no soy personalmente responsable de ninguna de estas investigaciones, pero sí he visto personalmente los videos en que están compartiendo con dirigentes importantes de la República Bolivariana de Venezuela, y sí fue detenido hace menos de 2 meses un ciudadano chileno que no es de la etnia mapuche, es Eduardo Berkov, no sé si el segundo apellido podría ser de la India, pero fue detenido en una operación importante de la policía con 800 kilos de narco, digamos, de droga. Entonces, se está hablando en la zona de narcoterrorismo. Para complicar un poco más la situación, bueno, han aparecido videos de grupos armados incluso con armas de guerra, con fusiles largos. Circulan videos que le pueden haber llegado a usted de baleos importantes, no un tiro o dos, sino que una retaíla de disparos en la carretera Panamericana Sur, que fue interrumpida el tráfico durante más de 4 horas hace una semana atrás, o un poco más de una semana atrás, donde se han quemado camiones, donde se baleó un bus con pasajeros a bordo. En los últimos 4 meses murió quemado un chofer de un camión. O sea, hay un grado de violencia importante, hay un grado de destrucción de propiedad, como yo decía, lo vinculo con la pregunta que sigue. Es esencial para los procesos de desarrollo y para el esfuerzo de desarrollo, para el esfuerzo del agroturismo, el turismo vivencial, el compartir, el dormir con una familia, el andar en los caballos con las monturas de ellos. Y hay mucha gente que está muy interesada en eso y que está haciendo el esfuerzo de desarrollo, pero para eso es requisito sine qua non, indispensable, permanente, la no violencia. Entonces, ¿Qué es lo que postula uno? Diálogo, 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 y diálogo con participación principalmente, y muy principalmente, de los responsables del Estado y de la inmensa mayoría de la comunidad mapuche que quiere vivir en paz, y quiere progresar en paz, y quiere no quiere ser manipulada en estas situaciones de extrema violencia. Ahora, yo le voy a decir, vinculándola a la pregunta del matrimonio Luxemburg en Macay, estaba viendo la conformación étnica de la autodeclarada. Esto es como se declaran ellos mismos. Esto no es una clasificación arbitraria que haga yo o el Estado de Chile. La comuna de Traillén, que tuvo uno de los municipios, uno de cuyos municipios estuvo tomado hasta la semana pasada, se tomaron 6 municipios que, según se autodefine la población de la comuna de Traillén, el 16,9% de la comuna, o sea, digamos un 17% se define como mapuche. Otro porcentaje importante se define como mestizo, pero la mayor parte se define como chileno, o sea, ellos no se sienten parte de una minoría activa. Entonces, en definitiva, ¿por qué quiero referirme a esta pregunta? Porque también hay zonas donde los colonos, probablemente Valdivia o sectores de Osorno, son mayoría. Entonces, no podemos echar a cortar el país como que fuera un queque, ¿no es cierto?, y un pedazo para cada uno, ¿no? Es imposible. Chile es, por definición, una nación unitaria, las leyes son iguales para todos. Y sobre esa misma pregunta, un aporte adicional. Hoy día es mucho más atractivo, porque la red de caminos del sur y la red de caminos que une la zona de los lagos, por ejemplo, el lago Ranco, el lago Rupanco, el lago Panguipulli, que antes eran caminos bastante poco amistosos con el turista. Hoy día, gracias a un programa de desarrollo turístico que hicimos con la Fundación Eurochile, de la cual yo participé en el directorio mucho tiempo, y desarrollamos un plan de desarrollo del turismo en esa zona, los caminos, y con aporte de varios de los gobiernos democráticos, están casi todos pavimentados, son de muy buena calidad, son de una belleza escénica extraordinaria. Yo, recorriendo el camino que rodea el lago Ranco, muchas veces me venía a la memoria
caminos muy escénicamente muy bonitos que he visto en Suiza o en el norte de Italia, en la zona del lago de Como, el lago Mayor, en fin, carreteras que son realmente un espectáculo en sí mismas. O sea, potencial hay mucho, pero como digo, como insisto y me arriesgo a repetirme, requisito sine qua non para el turismo es que haya paz. Nadie va a ir donde están quemando las casas ni están disparándole a los autos. Bueno, ahora vamos a entrar en los comentarios, aportes de algunas personas, por ejemplo el señor Oscar Donoso, que muy activo ha hecho 5 comentarios. El primero es: desde ya debemos destacar que la situación de violencia reinante en la Araucanía no es un tema de separatismo. Lo que hay es un intento revolucionario, totalitario del Foro de San Paulo. Prosigue. Oscar Donoso: el Foro de Sao Paulo está asociado con el Partido Comunista Chileno. Es insurrección revolucionario. El pueblo mapuche está integrado a Chile en un 100%. El 85% de los mapuches viven en Santiago. Luego dice: esto que sucede es narcoterrorismo de la FARC colombianas y su brazo armado en la Araucanía es la CAM, que es comunismo terrorista basada en Arauco y Malleco desde hace años. El señor Donoso se ha apropiado un poco está haciendo una conferencia en paralelo a la de nosotros, a la suya. Dice: este movimiento narcoterrorismo busca hacer en la Araucanía lo mismo que ha hecho en Colombia y en Venezuela. Prosigue: la única salida para este conflicto armado es que los civiles aún no resisten. Es una acción militar de Chilén. Si no se da, habrá guerra civil. Muy pronto, la zona está siendo ocupada por narcos. Este conflicto armado va directo a una guerra civil, incluso con mercenarios que llegarán para defender a los civiles pacíficos. Leo simplemente la última, que dice: la intervención de la FARC y del Foro de Sao Paulo está aprobada y confesada por Maduro, del Diosdado Cabello y de los dirigentes mapuches chilenos. ¿Qué le podemos decir? Este es otro enfoque prácticamente de lo que viene a ser este tema. A ver, yo debo con toda confianza y con toda honestidad decir que comparto mucho de las opiniones del señor Donoso, no sé si es abogado, pero yo he tratado de ser muy prudente porque entiendo que este es un problema extraordinariamente complejo. Entiendo que esto es un problema que hay gente que se ha sentido desplazada, menoscabada. Entiendo también que históricamente hubieron abusos. Entiendo también que hubieron abusos, aunque sea odioso decirlo, políticamente incorrecto, o gente que se pueda sentir o molestar o herir, en que en algún momento se tomó ventaja, se les daba pino barato a los indígenas de repente para convencerlos de que vendieran un pedazo de tierra o vendieran barato su cosecha, en fin. Estamos hablando de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Esto no ocurre hoy día, la gente está mucho más informada. Yo sí le dije y lo precisé que según los datos más confiables, los violentistas que han sido capaces de repente de parar provincias o tomarse 6 municipios, no son, según los cálculos, más de 300 o más de 3.000 en ningún caso. Es dentro de 400.000 mapuches que quieren vivir en paz, quieren integrarse al Estado de Chile, quieren aportar, quieren recibir un reconocimiento de su aporte, y por eso digo, diálogo particularmente y muy especialmente con los con quienes tienen esa disposición. Yo creo que hay gente interesada, efectivamente, y se aprovecha, río revuelto, ganancia de pescadores, se aprovechan de la situación de terrorismo, desorden, falta de seguridad, falta de estabilidad que existe en la zona para promover el tema del narcotráfico. Yo además quiero agregar, que esto es un dato evidente, por los cierres de frontera que ha existido como resultado de la pandemia, la llegada de
sustancias prohibidas de drogas a Chile se ha visto muy disminuida. Entonces, el valor de la droga en sí misma ha aumentado y la violencia relacionada con el fenómeno de la drogadicción también ha aumentado mucho. Y vemos que incluso en Santiago, en algunos barrios, hay enfrentamientos armados de operadores de bandas de drogas para sustraerse drogas de unos de otros. En mi particular enfoque, la policía está tomando ventaja tal vez de la disminución importante del tráfico tanto de automóviles como de camiones dentro del territorio total de Chile, incluido el norte, que en definitiva ha hecho más posible, ¿no es cierto?, perseguir satisfactoriamente y decomisar una cantidad creciente de droga. El entendimiento que queda demostrado en la detención de Eduardo Berghoff y de 8 cómplices en una operación, la expresión más radical de las reivindicaciones de mapuches con este manejo de droga, ¿no es cierto? Y una cantidad importante, estamos hablando de 800 kilos, casi una tonelada. Claro, tanto, claro. Que se manifestaba que si tuviera valor de mercado, son cientos de millones de pesos. También se ha denunciado la existencia, y yo lo he visto en videos de armas, como le decía antes, de armas largas, de armas de guerra. En Chile hay una ley de control de armas bastante estricta, de manera tal que estas, sin lugar a dudas, son armas que han entrado en forma ilegal. Aparte de las opiniones que el señor Donoso ha dado, que la verdad que no lo conozco, pero me parece que conoce bien el tema chileno, puede ser que sea el señor chileno, le formula 2 preguntas. La primera, pero dice, ¿cree usted que el Estado de Chile respeta hoy el Estado de Derecho y a los derechos de los chilenos, mapuches y mixtos, o está colaborando con la insurrección? Y luego, la segunda, y cerramos con el señor Donoso, dice, ¿es lógico que un machi que asesinó y quemó vivos a 2 ancianos, que ya está condenado a varios años de prisión, sea liberado? Lo pone con letras mayúsculas. ¿Somos los chilenos, mayúscula, unos más iguales que otros? Los chilenos sin derechos humanos. Yo, respecto a la primera pregunta, yo creo que el Estado de Chile no está cumpliendo no por falta de voluntad, yo creo, sino que por falta de facilidad práctica, porque ha resultado tremendamente complejo, porque ha resultado superado por las circunstancias, porque estamos en pandemia, por falta de voluntad política, no está cumpliendo con su obligación de otorgarle seguridad y tranquilidad personal y jurídica a los chilenos que viven en la zona. Y eso queda demostrado con que día por medio nos encontramos con atentados incendiarios. Anteayer 17 camiones y maquinaria forestal, cientos de atentados contra contratistas forestales. No existe el imperio de la ley particularmente en el territorio de la Araucanía, en la misma medida que existe en el resto del territorio nacional. Es particularmente complejo por la configuración geográfica, por algunos caminos, y por bloqueo de caminos, en fin, es de largo análisis desde el punto de vista de la seguridad. Se han hecho esfuerzos, se han creado brigadas, se han reforzado personales policiales en la zona, pero a mí me abisma el hecho de que la falta de inteligencia policial no permita prever muchos de estos atentados que ocurren, algunos de ellos a 8 o 10 kilómetros de Temuco, que es una ciudad de 400 o 500 mil habitantes, un gran centro urbano, donde hay recursos, donde hay una población muy importante. Personalmente, por mi formación jurídica, no apoyo el hecho de que hayan dos leyes, una para los ciudadanos chilenos normales y corrientes, y otro para los mapuche, cualquiera que sea el cargo que tengan. Sí apoyo si por razones culturales alguien quiere visitar un lugar sagrado o si quiere hacerse un tratamiento con medicina alternativa, se lo puede hacer. De hecho, el gobierno hasta ayer la condición para conversar, y hoy día habían tres reuniones muy importantes, una del intendente de la Araucanía con los
sus antecesores en el cargo, los exintendentes, otra del ministro de Justicia, que había invitado a representantes tanto de Celestino Córdoba como de otras comunidades a conversar. Pero las condiciones eran que no se podían, que el gobierno, el Ejecutivo, no tiene facultades para modificar los fallos de los tribunales de justicia en virtud del principio de separación de los poderes, y en otro sentido también que no podía negociar nada bajo extorsión, o sea, bajo condición o amenaza de violencia si no eran acogidas las peticiones de una de las partes. Yo sigo pensando que ceder ante la violencia es abrirle el camino probablemente a que todos crean que puedan cometer abusos. De hecho, hay muchas querellas en la Araucanía, doctora Isabel, que quedan en la etapa de investigación, no sé si por falta o ineficiencia de la policía. Es muy difícil entrar. Tampoco estoy de acuerdo con que las personas que hacen el censo no las dejen entrar a una comunidad como Temucuicui. La ley es la misma para todo el territorio de la República, de manera tal que en esos conceptos estoy de acuerdo con el señor Donoso. No conozco, dado que ha ocurrido hoy día, el fundamento en el cual se puede haber basado el hecho de que una persona que está condenada tenga, salvo que sea una suspensión transitoria de la pena por razones de salud, para ser internada en un establecimiento médico, en fin, alguna razón humanitaria, pero no, como no he leído la resolución, no quisiera comprometerme con justificarla o condenarla. Yo creo que la ley es una y es igual para todos y se aplica sin consideración a las personas que son responsables de los actos penados. Hubo protestas indígenas en Latinoamérica contra gobiernos de diferentes colores. En Chile, contra los de izquierda, sea de derecha, como en Ecuador o en Brasil. En Argentina y Colombia, contra gobiernos de derecha, en Venezuela y Nicaragua de izquierda, en Bolivia incluso contra un presidente indígena. No es que hay un problema a la raíz, otro. Unos países tienen en su parlamento lugares reservados para indígenas: Colombia, Panamá, Nueva Zelanda, Bolivia, Venezuela, India. Otras formas de autonomía territorial: Canadá, Nicaragua, Costa Rica. Chile no puede necesitar algo de esto. Dices, los derechos indígenas están en la Carta Constitucional. En Chile hay una sola ley. ¿No es importante cambiar esto? Voy a partir por la última parte de la pregunta. Yo, como queda claro de la introducción, en Chile hay 8 etnias originarias y la mayor parte de la población hoy día no pertenece a ninguna de esas 8 etnias. Parcelar el país como cortar una torta, ¿no es cierto?, en 8 pedazos para las 8 etnias originarias de distinto tamaño cada una y de distinta relevancia o actitud o integración, creo que no es una solución. Lo que sí es una solución es el multiculturalismo. En la Araucanía se ha adoptado la educación bilingüe en mapudungún y en español, el idioma oficial de la República. Como le decía, todos los servicios públicos están identificados en ambos idiomas, partiendo por el aeropuerto, cuando usted llega, la intendencia, las municipalidades, los servicios de salud, etcétera. Conozco el sistema que existe en Australia, la propiedad inmanente, que no es la propiedad que se ejerce, sino que se consulta a los pueblos aborígenes. Por ejemplo, eran especialmente sensibles de que en lugares sagrados no se desarrollara actividad minera. Todo eso es un tema que se puede analizar y que se puede ver. También le hago presente al periodista que hace la pregunta que en Chile, bajo un gobierno de izquierda, yo fui delegado ese año por el sector empresarial privado y voté en contra porque creo que provoca muchos problemas su aplicación práctica, pero Chile es uno de los pocos países a nivel mundial que ha ratificado el convenio 169 que reconoce consultas a los pueblos indígenas respecto a una serie de materias. Y de hecho se ha aplicado el convenio 169 y se han hecho consultas antes de autorizar actividades pesqueras, por ejemplo, en la costa de la 9ª y la 10ª región, a los
Pichinche y a los habitantes originarios de ahí que han o prohibido esas actividades o le han puesto una serie de condiciones que en la práctica han hecho difícil que se desarrollen. En los pueblos, en las comunidades del norte, donde hay otras etnias, los nuevos proyectos mineros han tenido como condición que llegar a acuerdos y pactar condiciones de aceptabilidad por parte de las comunidades autóctonas, de manera tal que se ha avanzado mucho en dar una participación más activa a los pueblos originarios. Yo tengo conciencia de las manifestaciones que han habido en otros países, en Argentina mucho menos, pero que han habido en otros países como los que nombra el periodista. No, yo creo que en definitiva las historias en el Perú había un imperio incaico organizado con una burocracia estatal. Como digo, en Chile lo que sí hubo siempre fue una organización muy guerrera. Vivimos en guerra durante la colonia casi permanentemente. 2 gobernadores generales de Chile murieron en batalla, don Pedro Valdivia, el fundador de Chile, ¿no es cierto? Y murió en batalla uno de sus sucesores en el desastre de Curalcaba en 1594. En ambos casos, bueno, después del desastre de Curalcaba, prácticamente cayeron de 7 ciudades que habían al sur del río Biobío, cayeron 5, o sea, se borró un poco la colonización que había existido en esa zona, y como digo, se operó en base a esta nueva frontera, si se puede llamar el río Biobío, y la otra ocupación importante de España, que siempre estuvo desde el tiempo de la colonia, era Chiloé y Valdivia, que no cayó porque era una ciudad fortificada y con una guarnición importante. Pero en el espacio intermedio quedó prácticamente casi nula presencia del Estado de Chile. Tanto es así que se permitió incluso la aventura que no sé cuántos conocen, del famoso rey de la Araucanía, un aventurero francés, Sorel Antoine, que pactó, trajo de dinero, trajo prebendas y les ofreció no sé, figuración internacional, dibujó una bandera y se proclamó el rey de la Araucanía y que sigue dando unos títulos ahí, vive en Normandía, pero da unos títulos que vende de nobleza del rey de la Araucanía. Esto es un dato curioso, pero no tan curioso porque en esa misma época, 1848, habían aventureros norteamericanos que estaban impulsando aventuras militares para establecer dominio y control territorial en Centroamérica. Entonces, la historia es muy desconocida y bueno, muchas veces omitimos cosas que fueron muy importantes. Tengo una pregunta de Fernando Morales, marquís de Lepiane. La pregunta es la siguiente. Los mapuches que se arrogan la representación del pueblo mapuche hablan de la independencia, entre comillas, de la Araucanía. Otros hablan de Biobío al sur. Si esto ocurriera, ¿no cree usted que Chile desaparecería? Frente a tales demandas, ¿qué posibilidad de paz existe? Sí, he visto esas exigencias y me parece que son lunáticas. No hay ninguna posibilidad de que el Estado unitario de Chile, ni tampoco que la población muy mayoritaria de la zona de la Araucanía y de la zona que sigue, la zona de los ríos, la zona de los lagos, vaya a renunciar a sus legítimos derechos que han contribuido los colonos al progreso de esa zona en forma absolutamente determinante. Hay zonas que están totalmente identificadas con la colonización suiza o francesa, o en el caso de Capitán Pastene italiana, o Valdivia con los alemanes. No veo ninguna posibilidad. Yo creo que a lo más podría haber el que se otorgara grados muy menores de autonomía para competencias muy específicas. Un poco y no pretendo que tengan el alcance que tienen en España,
las comunidades autónomas o las competencias autonómicas de la configuración administrativa española. Pero de ningún caso, en ninguna, no se me pasa por la cabeza, y creo que hay una inmensa mayoría del país, y como alguien bien dijo, creo que usted fue un aporte, la gran mayoría de la población de ascendencia mapuche vive en Santiago, que es una ciudad donde se centraliza mucho la población del país. Yo no vislumbro, ni en ninguna pesadilla, ni en ningún sueño de delirio, el que existe una independencia. Entiendo que hay gente, que no deben ser más de 1000 afiebrados mentales, que lo pueden plantear, pero no vislumbro que ello pueda tener ninguna cercanía a ocurrir. Hace este aporte, dice: murieron también los jefes mapuches, Lautaro, Caupilicán, Galvarino. En fin, me parece que lo único que queda ahora es establecer puentes y generar mejor diálogo. Yo creo que es importantísimo que nuestros países tengan culturas ancestrales, porque tenemos, para poder recuperar el conocimiento, y he recibido un diccionario sobre todo lo que significan las prácticas mapuches. A raíz de este anuncio que puse, que iba a entrevistarle, que iba a tener este gran gusto de entrevistarle, he recibido muchos aportes, pero fíjese que el día de hoy una empresa italiana de Nápoles, estudiando las plantas, ha encontrado el componente que impide que el ser humano, que el cuerpo humano, absorba o pueda recibir el virus. Porque nuestro problema es que lo recibimos, el virus. Y este componente lo ha encontrado en las plantas. Lo ha ya patentado, pero para decir que el conocimiento mapuche de las plantas, de las flores, cómo hacen los champús, cómo se curan. Guarde, yo me he quedado verdaderamente, que no he podido, obviamente, dedicarme a leer el diccionario, pero me pareció de una riqueza fantástica, verdaderamente, fantástica. O sea que en esta época que vamos a probablemente ejercer un cambio en nuestra vida, pienso que los conocimientos mapuches pueden significar una gran riqueza de Chile para el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en cuanto a que son muy buenos conocedores, y de hecho una planta autóctona al sur de Chile, que es el maqui, que tiñe mucho, cuyo extracto líquido se usa como una tintura sana, pero además es uno de los mejores preservantes, y contiene muchos polifenoles, o sea, es extraordinariamente saludable y mantiene a las personas en buen estado, así que ojalá comamos. Yo de niño, de chico, comía mucho maqui en los predios, particularmente en la zona de la Araucanía, una planta autóctona que ahora se está cultivando. Desgraciadamente alguna gente para conseguir este maqui las arranca. El ideal es no arrancarlas, digamos, arrancar el puro fruto, que es muy chiquitito. Por supuesto que estoy al tanto que murió Galvarino, Lautaro, Caupolicán, muchos de ellos en circunstancias heroicas. Yo en ningún caso quise decir que los únicos muertos fueran los gobernadores. Digo que en toda la historia del Imperio Español no hubo otra dependencia donde eran tan guerreros esta raza que lograron, ¿no es cierto?, dos desastres militares que llevaron a la muerte de la autoridad principal de la colonia. Ellos siempre fueron muy guerreros, es un pueblo cuyas raíces originarias llegaron de Mongolia, o sea, que también eran muy guerreros, o sea, pero la verdad es que yo aspiro a que, más allá de estas historias de guerra y que se mantuvieron durante un periodo muy largo, el Felipe II dijo que el reino de Chile le estaba costando la flor de sus guzmanes. Los guzmanes eran los jefes de la infantería española que combatía también en el sur de Italia. Pero a lo que yo aspiro es a más diálogo, pero en condiciones de paz, de respeto, de consideración por el otro, los derechos de los mapuches, por supuesto que hay que respetarlos, los derechos de los colonos que están establecidos en Chile desde 1850,
por supuesto que hay que respetarlo. La gente que llegó, que entregó su vida en Chile y que hizo su vida en Chile, están enterradas en Valdivia, en Osorno, en Capitán Pastene, los italianos, los españoles, los austríacos, los suizos, los franceses. Mejores momentos de mi vida los he pasado en la Araucanía. Mi abuelo tenía propiedades agrícolas compradas sin ningún reclamo y bueno, y incluso en uno de los predios colindábamos con una reserva indígena con la cual nunca tuvimos ningún problema. Y que me alegro mucho por ellos porque ellos sí han progresado mucho. Pero hay cosas que se puedan... Yo parto de una base personal. Siempre todo se puede hacer mejor. Siempre todo se puede hacer mejor. Por supuesto. Y con esa convicción, yo creo que hay que tratar de compatibilizar los enfoques, las visiones, las cosmovisiones, los intereses, el agroturismo. Pues yo le contaba que hoy día es más fácil porque los caminos están mucho mejores que hace 30, 40 años atrás. Quizás era un poco una quimera 40 años atrás hacer turismo en automóvil o digamos, aprovechar todas estas bellezas escénicas que tiene el sur, pero todo esto con respeto, con paz, sin violencia, sin muerte, sin quemar casas con gente adentro o sin gente adentro, porque en definitiva creo que eso no contribuye a nada. Si se han estimado los perjuicios económicos que se le ha causado a la industria forestal, y no hablamos de otro tema conexo, que es el robo de madera, que no es de responsabilidad exclusiva de los mapuches, sino que se usa a la causa mapuche para esconder un poco este problema que existe en el sur, pero también existe en otras zonas de Chile y del mundo. Entonces, el tema es complejo, el tema es difícil, hay que hacer un mejor aporte, un mejor esfuerzo, siempre se puede hacer mejor, pero siempre se puede hacer mejor con respeto, con tranquilidad y con consideración a los argumentos del otro. Embajador Valdés Sáenz, yo le agradezco muchísimo su disponibilidad, su tiempo, nos ha podido ilustrar y hemos podido conocer un poco mejor la historia de los mapuches, la situación con Chile, y simplemente traigo un nuevo aporte que hace nuestro Mauricio Stefanini, que dice: la palabra mapundingum para los blancos huinca es de Inca. Los primeros invasores fueron los incas. Para los mapuches, todos los enemigos eran incas. O sea, lamentablemente, nuestra historia fue muy diferente a la historia de Chile, porque si los mapuches lograron asesinar a los conquistadores, lamentablemente acá los conquistadores destruyeron toda la estructura incaica, que era una gran cultura, que tenía tanta riqueza. O sea que vemos realmente que las historias tienen que confluir en un desarrollo de entendimiento. Yo le agradezco nuevamente, si quiere formular algunas palabras, aquí estamos para escucharle y luego cerramos este agradable encuentro. Isabel, le agradezco su gentileza, su disposición, su interés. Yo creo que el tema preocupa a muchos chilenos, preocupa a chilenos de toda condición, de la zona, de Santiago, a todos los que queremos a Chile, a todos los que somos patriotas, a todos los que nos preocupa la historia de Chile y a todos quienes queremos para Chile un futuro mejor. Al periodista, que veo que también le interesa la historia y le interesa la lingüística, sí precisarle que la conquista del Imperio Inca del territorio de Chile llegó hasta San Bernardo, que queda afuera de Santiago, a 30 kilómetros de Santiago. La última fortaleza inca, que tiene un nombre especial que no recuerdo en este minuto, pero está en la comuna de San Bernardo. Nunca cruzaron el río Maule, que está más al sur del río Chillán y más al sur del río Biobío, porque eran de muy difícil, eran ríos muy torrentosos en aquella época. Pero puede que la palabra, dado que los mapuches tenían presencia hasta las zonas más cercanas a Santiago, puede que la palabra perfectamente venga de ahí, y sí, la población aborigen de Chile estaba muy preocupada de que no la invadiera el Imperio Inca. Pero como digo, llegó hasta Santiago y llegó hasta 30 kilómetros al sur de Santiago, pero no hay ningún
resto ni de construcción ni de estas, ya me voy a acordar la palabra de la fortaleza, más al sur de San Bernardo. Así que hay que conocer la geografía de Chile de 4.200 kilómetros de largo para darse cuenta que Santiago es importante, pero que hay que ir a mucho todavía por llegar a la zona de la octava, novena y décima región, que es la zona donde se ha focalizado el conflicto. Yo creo que son temas de mucho interés para todos los chilenos. Le agradezco también a la gente de Europa que se interesa en estos temas. Creo que el mundo está entrando en tiempos en que hay muchas cosas que se daban por establecidas y se revisan. Y el único llamado es a revisarlas con la mayor flexibilidad, buena voluntad, respeto, en paz y, como digo, con el convencimiento de que siempre todo se puede hacer mejor, pero sin violencia y sin que tengamos que lamentar ni muertes ni heridas en el camino. Claro. Muchas gracias a usted. Es muy interesante su esfuerzo de conectar Europa y América Latina y en este caso el Perú, país vecino y amigo de Chile. Con el que usted guarda una relación particular, ¿no? Sí, yo he estado muchas veces, lo quiero mucho, he tenido el privilegio de recorrer el Valle Sagrado. Recuerdo familiares de mi suegro que fue embajador allá y mi familia política estuvo más involucrada con la historia del Perú del siglo XIX, pero tengo buenos amigos peruanos además, así que... Nos despedimos, embajador. A la próxima. Muy amable, muchas gracias, muy amable. A usted, muchas gracias. Adiós, amigos. Gracias por acompañarnos.